Hola a todos, empieza aquí el tema 2. Tiene que ver con el arte griego. Pone aquí como subtítulo la búsqueda de la belleza. Pues muy bien. Como es un tema bastante largo, lo voy a separar en dos partes para que no quede demasiado extenso la explicación. Y en la primera voy a hablar de la introducción de los órdenes clásicos y del templo. Y en la segunda pues voy a hablar de la escultura. Introducción. ¿Vale? La introducción es muy importante. Sabéis que en el examen de acceso a la universidad la pregunta de contexto histórico vale 2 puntos. ¿Vale? Entonces es importante pues saberlo y saberlo pues de una forma básica, ¿vale? No hay que meterse demasiado en detalles, sino saber dar una explicación y además favorecer siempre que esa explicación esté dirigida hacia el estilo de arte que vamos a ver. Vamos a ver la introducción que nos presenta aquí en estos apuntes. La civilización griega es consecuencia de las múltiples influencias que concurren en el Mediterráneo oriental, las civilizaciones neolíticas y desde comienzo del tercer milenio a.C. las grandes sociedades históricas, Egipto, Mesopotamia, etc. Ya en el segundo milenio nacerá la cultura minoica en la isla de Creta, que edificará refinados palacios con abundante decoración pictórica, gracias al comercio que desarrolla en los mares Jónico y Egeo. Sin embargo, la llegada de pueblos indoeuropeos, los aqueos, a la Grecia continental supondrá su fin. Surge así la cultura micénica, más belicosa y organizada en reinos, que concluirá con una nueva oleada indoeuropea, los dorios, hacia el 1200 a.C. Las tradiciones sobre la guerra de Troya, fundamentalmente los libros de la Ilíada y la Odisea, aparte de otras, buena parte de la literatura épica de la antigua Grecia, nos recuerdan estos hechos, aparte, evidentemente, de los estudios arqueológicos y de la paleografía, la numismática, todas las ciencias también volcadas en el descubrimiento de esos pueblos antiguos. Lo que posteriormente será Grecia, llamada Elas, sufre un retroceso cultural con la desaparición de las fuentes escritas. Es la Edad Oscura, en la que cada núcleo urbano, polis, es regido por reyes o aristócratas. A la par de continuos enfrentamientos mutuos, se inician a partir del 750 las grandes colonizaciones por buena parte del Mediterráneo y del Mar Negro, desde los núcleos originales de Grecia y Asia Menor, también llamada Jonia. En consecuencia, se multiplican las relaciones con el mundo oriental. Más tarde, algunas polis derivarán hacia formas de organización política basadas en la participación directa de los ciudadanos, las democracias. Podemos hablar de cultura griega desde el siglo VII a.C., aunque en comparación con los grandes estados orientales su potencia es limitada. Sus creaciones intelectuales, literarias y artísticas serán de capital importancia. Suponen un cambio considerable, cambio que radica en último término en su concepción del cosmos y del hombre. Vamos a ver las características básicas de esa cultura griega. Es un pueblo de profunda religiosidad, pero que concibe a los dioses como parte de la naturaleza, de la que también forma parte los hombres. ¿Vale? Son dioses muy humanizados. No es el dios ideal, omnipotente, omnipresente de las religiones monoteístas, sino que son dioses muy parecidos a los hombres y que demuestran idénticas pasiones, como pone aquí, que los hombres: el amor, el odio, la avaricia, la envidia, los celos. Además, es una cultura antropocéntrica, en la que el hombre es la medida de todas las cosas, según el pensamiento de Protágoras. Por ello, la realidad es inteligible, la razón humana puede dar cuenta de ella. Bueno, esto, como lo veis en filosofía, pues tampoco hace falta que me extienda demasiado. Una consecuencia de esto será la desaparición del colosalismo característico del arte egipcio y mesopotámico. Si recordáis, el arte egipcio y mesopotámico tienden a construcciones que se elevan muy por encima de la medida humana. ¿Por qué? Porque tienden a una visión cósmica y dirigida sobre todo a un poder entendido como un poder divino, el poder de los reyes, el rey faraón, el faraón dios, el rey dios de la antigua Mesopotamia, no eran hombres, sino que también eran considerados dioses, y de ahí el colosalismo y de ahí esa tendencia a magnificar las manifestaciones de poder, en este caso el arte. Debemos contemplar un último aspecto, la preferencia por el orden y la armonía entre las partes de cualquier realidad, derivada del predominio de lo racional sobre cualquier otro valor.
lo físico y lo moral, el individuo y la sociedad, lo humano y lo divino, los propios elementos de un edificio, se ordenan y se completan de forma equilibrada del mismo modo que las notas musicales forman una composición. ¿Vale? Esto yo creo que puede ser más aplicado pues, a la época clásica, mientras que en la parte final de Grecia, en la época helenística, pues esto va cambiando y digamos que el mundo persa toma como principios otros que van más allá de la propia reflexión, más allá de la armonía y que tienden hacia otra visión del arte, pues que tiene que ver más con los sentimientos, con el movimiento, con la interpretación de las pasiones humanas. En este último aspecto radica la noción griega de la belleza. Se persigue una belleza ideal, no por ser superior al humano, sino por ser más plenamente humana, pero superior al individuo, sin los límites y el desorden que introduce este mundo imperfecto, según pensamiento de Platón. Y esta belleza la encontraremos naturalmente en una más correcta proporción de las partes, ya sea del cuerpo humano o de un edificio o de una sociedad. Yo aquí añadiría un punto que tenga que ver con la percepción que sobre lo griego se ha tenido durante muchos siglos, considerando sobre todo en su arquitectura esa austeridad de los templos, que no están pintados, que tienen el color de la piedra, desnudo por así decirlo, y eso digamos que moldeó nuestra percepción de los griegos en un sentido que no es el cierto. Es decir, esos colores no están ahí porque no estuvieran, sino porque se han perdido. Si esas construcciones las hubiéramos visto con su color original, con su viveza original, seguramente la percepción de lo griego hubiera cambiado un poco y se dirigiría más pues, a lo que tiene que ver con lo oriental, ¿vale? Con lo persa, con el mundo de Mesopotamia o de Egipto, que con la austeridad, una austeridad buscada sobre todo pues, a partir del Renacimiento europeo y en general pues de la filosofía más austera o más propia de Occidente. La cultura y el arte griego se prolongarán hasta nuestros días en el mundo occidental a través de las culturas romana, bizantina y medieval. Desde el Renacimiento se revalorizará hasta tal punto que constituirá durante varios siglos un modelo ideal. En sentido estricto se desarrolla a lo largo de más de medio milenio de historia y podemos distinguir 3 etapas de su evolución. La época arcaica, ¿vale? Desde mediados del siglo VII hasta el 476, es la época de los tiranos, personalidades que se hacen con el poder en numerosas polis. Son muestra de la importancia que reviste la artesanía y el comercio, las guerras médicas, que son las que enfrentan a las distintas polis griegas con el imperio persa, con los llamados medos, y Atenas, que aparece como primera gran potencia en el sentido comercial, pero que luego lidera toda esta coalición contra el imperio persa en la llamada Liga de Delos. Después está la época clásica, ¿vale? La época más conocida de la antigua Grecia y seguramente las que tienen las características más famosas de lo que es considerado la antigua Grecia, del 476 a.C. hasta el 323, muerte de Alejandro Magno. Comienza con la supremacía ateniense al controlar esta la Liga Délica y su tesoro. Llega a incluir a 400 ciudades-estado. Se afirma la democracia. Con la guerra del Peloponeso, Esparta y sus aliados derrotan a Atenas. Es decir, cuando este enemigo externo deja de existir o digamos ha aparcado su belicosidad, las polis griegas empezarán a pelear entre sí, que en realidad es lo que habían estado haciendo durante muchísimo tiempo, desde el principio, desde la época oscura. ¿Por qué? Porque necesitan recursos y esos recursos se pueden obtener a través del comercio, pero si hay urgencias o hay crisis económica, hay necesidad de esos recursos y por tanto se recurre a algo mucho más rápido como es la guerra. Finalmente predominará el reino de Macedonia, estado helenizado con Filipo II y su hijo Alejandro Magno, que conquista el imperio persa desde Egipto hasta la India. Por último, la época helenística, desde el 323, que es la batalla de Accio, cuando Octavio Augusto derrota a Marco Antonio y el Mediterráneo oriental queda definitivamente incorporado al imperio romano. Son los tiempos de los reinos helenísticos, de los diádocos, resultado del reparto del imperio de Alejandro entre sus generales, Ptolomeo en Egipto, Seleuco en Mesopotamia y Persia, etc. Extiende la cultura y el arte griego por Oriente, aunque también, y lo veremos,
extienden el oriente por el mundo griego, ¿vale? Y las representaciones artísticas también se verán influenciadas por ese arte más oriental. Desde 220 a.C. la influencia de Roma en Grecia se hace cada vez mayor. Vale, pues esto sería un contexto histórico, pues veis que es bastante extenso, bueno, pues tendréis que ser un poco más breves pues para no perder demasiado tiempo. Pero bueno, pues las ideas básicas pues yo creo que están claras. Después, en un punto número 2, la arquitectura, los órdenes clásicos, características generales, ¿vale? Para este punto es muy importante y sobre todo en arquitectura dominar el vocabulario. Por favor, mirad, aprended los términos que se utilizan en los diferentes elementos del templo, qué nombre tienen, a qué se refieren, ¿vale? Porque eso nos permitirá realizar un análisis bien hecho, conforme al vocabulario. Características generales de la arquitectura. Las construcciones griegas acabarán teniendo un carácter modélico para numerosas sociedades y culturas posteriores. Veamos las principales características. El material utilizado originalmente es el adobe y la madera, aunque desde el siglo VII a.C. se prefiere la piedra para obras de mayor importancia. En el ámbito griego abundan las canteras y se utilizará el llamado poros, piedra arenisca. El mármol, en ocasiones de gran calidad, solo se empleará desde mediados del siglo V a.C. El aparejo es regular y los sillares se unen en seco, mediante grapas de hierro que quedan ocultas a la vista. Por lo tanto, no hay cimentación de los distintos sillares, sino que se unen pues eso, con esas grapas de hierro. Se utiliza la técnica arquitrabada, ¿vale? Horizontal, con muy rara utilización de los arcos. Apenas hay arcos en el mundo griego, sí que hay, ¿vale? Pero muy escasos, muy puntuales. Predominan las columnas, elementos verticales, y los entablamentos, elementos horizontales, dispuestos con un gran rigor formal. Todo esto establece ciertas limitaciones en los proyectos, repertorios tipológicos, dimensiones de los espacios cubiertos, es decir, al final la técnica utilizada, el desarrollo de la ingeniería también influye y de una forma muy importante a la tipología, ¿vale? a la forma de la arquitectura. Los efectos estéticos buscados se refieren sobre todo a la armonía y a la proporción de las partes y el todo. Todos los elementos del edificio guardan una proporcionalidad basada en reglas numéricas, aunque el colosalismo estará presente en ocasiones, suele ser evitado. En este sentido, desde el siglo V se aplican con frecuencia diversos artificios ópticos con el objetivo de lograr un mayor efecto de regularidad. Esto lo podemos ver fundamentalmente en el Partenón. Vale, pues si sale el Partenón, pues decidle esto porque siempre queda muy bien. Es una forma de que la percepción humana no estorbe la proporcionalidad que se exige a la arquitectura. Las horizontales se curvan hacia arriba para evitar el efecto aparente del vencimiento por el centro, inclinación de las columnas hacia adentro, el énfasis o engrosamiento de las columnas en su parte central, mayor anchura de las columnas angulares, ¿vale? De las que están en los ángulos y por lo tanto más distantes de la mirada frontal del espectador, y desigual distancia entre los intercolumnios. Todo eso, como digo, en busca de que la contemplación del edificio sea perfecta y no esté mediatizada por la percepción irregular o imperfecta del ser humano. Hay una característica de la arquitectura griega que rara vez se ha conservado y es la policromía, en rojos, dorados y azules, que subrayan los distintos elementos del edificio. Este esfuerzo ordenador y regularizador culmina en los órdenes clásicos, distintos modos de combinar los elementos sustentantes, sostenidos y decorativos de los programas constructivos más ambiciosos. Son los órdenes dórico, jónico y corintio, que estudiaremos más adelante una vez que conozcamos los elementos que utilizan. ¿De acuerdo? Vamos a ver, espera. Tengo aquí las cosas que no entran. Un momentito. Vale. Esto lo he dejado, lo estudiéis, pues eso, para que el vocabulario lo dominéis a la perfección, ¿vale? Y esta disposición que veis aquí va desde la parte inferior del edificio hasta la parte superior, ¿vale? Desde el basamento hasta el entablamento, pasando por las columnas. Tampoco he dicho que los órdenes no os lo tenéis que estudiar. ¿Es importante? Sí. Lo que pasa es que considero
que bueno, que lo que hay que saber es saber las partes y saber los dibujos y yo qué sé, nos van a poner un dibujo, pero si os pusieran un dibujo, pues saber decir qué es cada parte. Lo que pasa es que no os lo voy a hacer estudiar porque me parece que es una pregunta que no ha lugar. Aprenderse un montón de nombres que no tienen ningún sentido de por sí los nombres, sino que eso debe ser utilizado para el análisis y no como finalidad de saberse los nombres de cada cosa. Vale, entonces me salto todo esto, ved por favor los dibujos, aprendeos bien el vocabulario porque eso os servirá muchísimo a la hora de analizar cualquier edificio. Y lo que sí que vamos a ver es el templo, ya que es el principal edificio, ¿vale?, de la arquitectura griega. El templo, pues eso, edificio más característico de la cultura griega. Es la casa de un dios y no es un espacio destinado a acoger a los fieles. Por lo tanto, no es el lugar al cual acuden los fieles a rezar, a orar, a pedir cosas, no, sino que es, por una parte, el hogar del dios como tal y el hogar de los sacerdotes que les realizan una serie de rituales para contentar al dios, para que el dios sea favorable a las distintas polis, y además el templo será el centro neurálgico de los rituales, de las procesiones que se realizan en esas polis y que juegan un papel fundamental a la hora de unificar y a la hora de conjuntar a la población de una misma polis, ¿vale? Es muy importante pues, que toda la polis, todos los ciudadanos participen en rituales porque eso da una sensación de unidad muy importante. Los primitivos lugares de culto eran espacios abiertos con un altar para los sacrificios, el aire libre. Existía un oikos o habitación para acoger la estatua de culto y las ofrendas, germen del futuro templo. El conjunto formaba el témenos, recinto sagrado separado del exterior. Progresivamente se dará mayor importancia a la estatua del dios y este esquema se agrandará y monumentalizará añadiéndole un peristilo de columnas por influencia egipcia. El oikos se convierte en la casa de Dios, que se traslada desde su morada en el Olimpo, aunque el altar permanecerá en el exterior. Hacia el año 600 el esquema de los templos griegos se encuentra ya configurado y tiene las siguientes partes. Si lo vemos desde la planta del edificio, podemos observar habitualmente estas tres partes. La pronaos, que es un pórtico abierto situado en la fachada oriental y limitado lateralmente por la prolongación de los muros. La fachada oriental, ¿por qué? Porque habitualmente los templos, en casi todas las culturas, la puerta de entrada se sitúa en una dirección oeste-este, ¿vale?, hacia la salida del sol. La naosocela es la habitación en la que se conserva la estatua del dios. En los templos grandes estará dividida en tres naves mediante dos series de columnas. Y finalmente el opistodomos es el pórtico posterior occidental donde se conservan los bienes del templo. No suele tener comunicación con la naos y en ocasiones da paso a un aditon o cámara secundaria. Los templos se clasifican según la disposición de las columnas exteriores. Bueno, y aquí tenéis pues los diferentes tipos de templos dependiendo de las columnas que tengan, dependiendo de la disposición de las mismas. Templos inantis, templos con próstilo, perípteros, dípteros, monópteros, ¿vale? Todas esas configuraciones pues bueno, que debéis conocer. También se clasifican según el número de columnas en la fachada anterior, ¿vale? En la fachada anterior, es decir, la fachada principal del edificio, ¿cuántas columnas tienes? Pues dependiendo de las columnas que haya, será dístilo, tetrástilo, hexástilo, octástilo, decástilo, dodecástilo, etcétera, etcétera. Excepcionalmente pueden tener un número impar de columnas en el pórtico oriental, como en uno de los templos de Hera en Paestum, de la segunda mitad del siglo VI a.C. Es un templo períptero de 9 columnas en las fachadas y 18 en los laterales. Bueno, pues de forma muy puntual. La evolución del templo griego, pues bueno, es importante conocer esta evolución y ver pues cómo va a pasar de los templos dóricos fundamentalmente a los templos corintios de la última época. Periodo arcaico. De orden dórico se conservan numerosos restos. Los más antiguos, de grandes dimensiones, se encuentran en el sur de Italia, los templos de Hera I y II en Paestum. En cambio, el tesoro de los atenienses en el santuario de Delfos es de pequeñas dimensiones, pero muy armonioso. Anunciando ya el clasicismo, se encuentra el templo de Zeus en Olimpia. Al orden jónico correspondía el monumental Artemisio de Éfeso en Asia Menor a mediados del siglo VI a.C.
Periodo clásico destaca sobre todo por la reconstrucción de la Acrópolis de Atenas tras la destrucción llevada a cabo por los persas, y posible gracias a la preponderancia ateniense y al tesoro de la Liga Délica, es decir, todos aquellos impuestos que llegaban a la ciudad de Atenas, ya que lideraba esa coalición de pueblos contra el imperio persa. Es un espacio sagrado dedicado principalmente a la diosa Atenea, que da nombre a la ciudad. Los principales templos allí construidos son el espectacular Partenón, el complejo Erecteion, el delicado con L, Anike, bueno, pues aquí no, dedicado, pensaba que decía delicado Anike, el dedicado a la diosa Victoria, Anike, y aquí tenéis la tipología de cada uno: el Partenón dórico peripterio octástilo, el Erecteion jónico con pórticos y sobre todo la tribuna de las Cariátides, el de Nike jónico anfipróstilo y tetrástilo. El programa constructivo se completó con los propileos, que es la puerta de entrada a la Acrópolis, y del siglo IV es el llamado Tolos de Delfos, dedicado a Atenea, con una doble serie de columnas dóricas al exterior y corintias junto al muro. Periodo helenístico. La arquitectura griega se extiende por Oriente, pero al mismo tiempo recibe las influencias de este. El resultado es una tendencia al monumentalismo y al efectismo. Esto es lo que os he dicho antes, de que en la última época el mundo griego se extiende por Oriente, pero también recibe las influencias de Oriente. Comienza a predominar el orden corintio y se introduce el arco y la bóveda. El templo de Apolo en Dídima es de cástilo y díptero, de orden jónico, y contiene un monumental patio interior con un diminuto templo próstilo y tetrástilo en su interior. También es característico, y es seguramente el más característico de esta época, el altar de Zeus en Pérgamo. Construido a inicios del siglo II a.C., se levanta sobre un altar podio decorado con abigarrados relieves. Vale, como podéis ver, aquí hay muchos nombres, muchos templos. Yo os diría que lo esencial pues es conocer uno o dos ejemplos de cada uno, menos el periodo clásico, que podemos hacer una visión más general de lo que es la Acrópolis de Atenas, pero en el resto de periodos lo esencial es ver cuál es el orden fundamental de ese periodo, y pues eso, dos o tres ejemplos de cada uno de ellos, menos en el clásico, que podéis extenderos un poco más. ¿Vale? Como siempre, ¿vale? Lo esencial es saber distinguir el estilo, saber las características, y los ejemplos, bueno, pues hay que saber sobre todo pues, los más importantes. Muy bien, esto del teatro lo pasamos. Si no lo tengo apuntado mal, exacto, el teatro lo pasamos. Y la ciudad griega también la pasamos. Y ya en la escultura, pues ya el próximo vídeo hablamos de ella, ¿de acuerdo? Y así no se nos hace demasiado largo los vídeos. Así que hasta el próximo vídeo, un saludo y hasta pronto.